El día de hoy vamos a revisar un tema que nos debe de poner a pensar, nos debe de poner a analizar la forma en que nos relacionamos con Dios o las formas que nos relacionamos con Dios. El tema es formas de relación. Formas de relación y el objetivo que tenemos en mente es conocer las diferentes formas en que podemos desarrollar nuestra relación con Dios y aplicarlas, obviamente, ¿verdad? Tenemos que conocer las diferentes formas en que podemos desarrollar nuestra relación con Dios y aplicarlas en el día a día. Y bueno, pues la analogía es muy simple, ¿no? Eh, con nuestros amados que tenemos una relación, pues hay diferentes formas en las cuales nosotros nos relacionamos, ¿verdad? Salimos a comer, platicamos, convivimos, pasamos tiempo, buscamos momentos para poder fortalecer nuestra relación con nuestros amados y en el caso para con Dios, pues es algo similar. Para con Dios, hay varias formas que debemos de conocer y debemos de fortalecer y debemos de desarrollar para poder no solamente estar cerca de Él, sino también podamos expresarle nuestro corazón y también podamos escucharle, que es lo que como cristianos deseamos. Entonces, adelante, hermana. Es la clase número 5. Sí, es la clase número 5 y formas de relación. Hay que entender primeramente que Dios es fiel. Primera de Corintios 1:9 dice que fiel es Dios. Dios es fiel, por el cual fuiste llamado, fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Primera de Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y la Biblia es clara en ese sentido. Dios nos pide a través de su propia palabra, nos exhorta y nos recuerda que en su fidelidad fuimos llamados a tener una comunión con el Señor Jesucristo, con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y bueno, pues lo que les comentaba hace unos momentos era esto, ¿no? Que una comunión incluso ya es más profunda que una simple relación. Una comunión ya conlleva tintes de mayor cercanía, lleva tintes de mayor intimidad e incluso pues de mayor confianza. Por eso fíjense cómo empieza el pasaje, fiel es Dios. O sea, Él se revela en este pasaje como fiel y en esa fidelidad es que Él nos pide tener eso en mente para poder llegar, como les comentaba, a intimidad, a comunión cercana y a una confianza, ¿verdad? A una certeza de que Él nos va a responder. Y eso no podemos perderlo de vista. Eh, Todo lo que se hace en torno a Dios, todo lo que hacemos, gira eh, alrededor de la comunión a la que estamos llamados a tener. Piensen en lo que hacen como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como iglesia. Todo lo que hacemos, el servicio, eh, la ayuda mutua,
nuestro estudio, nuestra oración, evidentemente, la lectura, todo lo que hacemos, todo lo que hacemos gira en torno a la parte más importante que es el llamado que tenemos a la comunión con Dios. No es otro el centro en el cual todo lo demás gire. Parece obvio, pero no lo es tanto, porque si perdemos de vista esto, voy a poner un ejemplo, podríamos leer la Biblia por leerla, pensando que el punto es leerla y conocerla. No, leemos la Biblia para buscar a través de esa lectura tener comunión con Dios. ¿Sí me explico? Eh, Podemos interceder, ayudar al hermano, ¿sí? Podemos crecer en el servicio, lo que quieran, pero eso tiene que abonar, tiene que sumar a que nuestra comunión con Dios se fortalezca. Y algo que parece tan sencillo, tan obvio, tan claro, a lo largo del tiempo se puede ir perdiendo. Si tú le preguntaras, por ejemplo, o si yo te preguntara a ti, ¿cuál es el propósito de asistir a la congregación? ¿Cuál sería tu respuesta? Guárdala. Si yo te preguntara cuál es eh, tu motivación por la cual haces oración, ¿cuál sería tu respuesta? Independientemente de que tú te acerques a Dios con una necesidad y que se le expongas a Dios y que Él te dé esa confianza, esa misma necesidad, incluso su propia respuesta, tiene que ver con el hecho de que Dios quiere que tengas una comunión más íntima con Él. ¿Explico? Y ahí vas a entender incluso por qué a veces hay muchas respuestas que no llegan como las que queremos, porque muchas veces incluso la respuesta que esperamos y que no llega como queremos nos lleva a tener mayor comunión con Él, o la crisis, o el problema, o la situación difícil, porque el centro de todo es que estamos llamados, como dice 1 Corintios 1:9, a tener una comunión con su Hijo Jesucristo, ¿sí? Y eso no hay que perderlo de vista. Puede resultar que, por ejemplo, tú vayas a la iglesia y seas muy constante y recurrente, y puede ser que incluso alguien te haga una grosería, que alguien no te salude, que alguien te ignore, que alguien te haga un desplante. Si tú estás centrado en que lo que tú estás buscando es una comunión con Dios, incluso ese desplante, incluso esa grosería, puede abonar a que tengas comunión con Dios. ¿Por qué? Porque pudieras tú estar pensando y decir, bueno, pues aunque me rechacen otros, pero Dios no me rechaza y busco a Dios por encima de esa grosería o ese desplante. Si es que tú estás siempre con la mira y la mente de tu comunión, de lo importante que es buscar la comunión con nuestro Señor Jesucristo, que eso está llamado. Pero imagínate que tú vas a la iglesia o asistes a una congregación pensando en socializar y que ese sea tu fin último. Pues si te hacen un desplante, pues se te acaba todo, ¿no? Se te acaba la motivación, se te acaba el interés, porque pues sí, ¿quién va a una iglesia para que le hagan un feo a uno, verdad? Pero si tú estás focalizado en que estamos llamados a la comunión con el Hijo, con el Hijo de Dios, con Jesucristo, nuestro Señor, entonces todo lo que hacemos y todo lo que pase va a abonar, debe de abonar y debemos de buscar que abone, que sume para tener una comunión más íntima con Dios. No pierdan eso
de vista. Sí, yo busco que mi matrimonio se fortalezca, pero esa fortaleza en mi matrimonio también tiene que ser un impulso a mi comunión con Dios. ¿Sí? Y eso, insisto, tenemos que tenerlo en mente. Eso tenemos que tenerlo en mente. Bajo este orden de ideas, si nosotros ya entendemos que estamos llamados a una comunión íntima, cercana, muy, muy profunda con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, entonces ya vamos de gane. Y entonces ahora sí muchas cosas empiezan a cobrar sentido. Primera de Juan 2:27 dice lo siguiente. Primera de Juan 2:27 dice lo siguiente. En cuanto a ustedes, en cuanto a nosotros, en cuanto a la comunidad, la familia de Dios, dice, la unción que de Él recibimos, en este caso porque me incluyo, la unción que de Él recibimos, fíjense una cosa, la unción que de Él recibimos permanece en nosotros. La unción que de Él recibimos permanece en nosotros. Y dice aquí que no necesitamos que nadie nos enseñe. Esta unción es auténtica, no es falsa y nos enseña todas las cosas. Y después ya nos exhorta y nos dice, permanezcamos en Él tal y como Él nos lo enseñó. Primera de Juan 2:27 dice así literalmente, en cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él tal y como Él les enseñó. Bueno, este pasaje es súper, súper interesante. Primero habla de nosotros, ¿no? Como comunidad en Cristo, como familia de Dios. El sello distintivo de la familia de Dios es el Espíritu Santo en nosotros. Ese es el sello distintivo. O sea, lo que nos distingue a nosotros como familia de Dios de los que no son familia de Dios es la unción que está, ¿dónde? En nosotros. Y fíjate cómo dice ahí, que permanece. Es decir, que ahí está, no es que se vaya y venga, no, ahí está de forma permanente. Y ahora, la unción, cuando hablamos de la unción, pues ustedes ya saben a qué se refiere. ¿Qué es la unción? Es es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? Acuérdense ustedes que la Biblia cuando habla de la unción, del aceite, en este caso aplica para el Espíritu Santo en nosotros, pero de forma simbólica, el aceite apunta al Espíritu Santo de una forma más precisa, porque acuérdense ustedes que en la antigüedad al rey lo ungían con aceite, un aceite consagrado para y dedicado para ungir al rey. En este caso, nosotros tenemos una unción y esa unción la recibimos cuando creímos en el Señor Jesucristo. Y esa unción es el Espíritu Santo en nosotros que nos sella como hijos de Dios, ¿sí? Fíjate una cosa, o sea, y dice, y no necesitan que nadie les enseñe. O sea, lo que nos está diciendo el pasaje es que tú sabes que eres hijo de Dios. Nadie te tiene que venir a decir que lo eres, porque el Espíritu Santo en ti
Da testimonio a tu propio espíritu de que eres hijo de Dios. Y eso es algo que debemos de tener siempre en mente. Fíjense cómo se van uniendo las cosas. Primero, que estamos llamados a una comunión con Dios. Pero luego nos dice este pasaje que el Espíritu Santo, la unción ya está en nosotros y es permanente. Ya está en ti, ya está en mí, ya está en ti, hermana, en ti, hermano, ya está ahí. Tienes que tener conciencia de eso. Tienes que estar atento a eso. Y te dice este pasaje que incluso esa unción, ese Espíritu Santo, es auténtico en ti, no es falso. Y Él te enseña todas las cosas. Es decir, alguien podría encontrar incluso una contradicción, o sea, si el Espíritu Santo está en mí y Él me enseña, ¿por qué tendría alguien que enseñarme desde afuera, no? Pero no es que alguien te enseñe desde afuera, sino que cuando la palabra de Dios tú la escuchas por cualquier medio, sabes que es palabra de Dios porque el Espíritu que está en ti te lo confirma. Y es el mismo Dios enseñándote. Por eso decimos que no soy yo, Rodolfo, el que te está enseñando, porque lo que te estoy transmitiendo no son ideas mías, no es lo que yo me imagino, no es lo que yo siento, no es lo que yo creo, no es lo que yo escribí ayer o en la semana. Lo que yo te estoy transmitiendo es la palabra de Dios. Y el Espíritu que esté en ti se entera que es la propia palabra de Dios y te lo confirma. Por eso tú te das cuenta que estamos hablando palabra de Dios y también te das cuenta cuando no es así. Cuando dices, no, pues eso no es de Dios, porque el Espíritu que está en ti te va enseñando todas las cosas y te va diciendo lo que viene de Dios y también te va a decir lo que no viene de Dios. Y entonces aquí entra algo bien delicado. El Espíritu Santo dentro de ti te quiere enseñar todas las cosas, te quiere confirmar lo que es palabra de Dios, también te quiere prevenir de un error, pero a veces nuestras propias emociones o nuestros propios pensamientos nos traicionan o estorban al Espíritu Santo en nosotros. Pero dice Dios a través de su palabra en este mismo pasaje, permanezcan en él, tal y como él les enseñó. Y aquí está la clave de la clase del día de hoy. Permanezcan en él. O sea, él ya está en ti. El Espíritu Santo está en ti. La unción está en ti. El Espíritu de Cristo está en ti y quiere hablarte de forma continua y quiere estarte enseñando todas las cosas. Pero lo acabamos de decir, lo acaba de decir mi hermana. Nuestras emociones, nuestro yo nos traiciona. Pero dice este pasaje, permanece en él tal y como él les enseñó, permanece en él, permanece. Tienes que buscar las formas mediante las cuales vas a permanecer en él para que tu yo no te traicione y más bien para que tu espíritu pueda conectar lo más puramente con la unción que ya está en ti, para que al escuchar esa unción, entonces la palabra de Dios abunde y produzca el efecto que Dios quiere que produzca en tu persona. Y fíjate, aquí entramos en una palabra que se llama la coinonía. Apúntenle ahí con K, la coinonía. Esa palabra viene de permanecer, coinonía, así como se oye, pero con K al principio, coinonía, coinonía. Y la coinonía con Dios es la base eh,
mediante la cual vamos a desarrollar eh, las diferentes formas que tenemos para comunicarnos con Dios, para relacionarnos con Dios. Koinonía es la palabra griega que hace referencia a esta comunión íntima con Dios. Koinonía es esta palabra griega que se utiliza en varias partes de las escrituras para decir que tengamos una relación, una comunión íntima con Dios. E incluso este pasaje de Primera de Juan 2:27 dice que permanezcamos en él, que permanezcamos en esa coinonía, que es una comunión íntima, profunda, ¿sí? Que Dios quiere que tengamos con él. Y el entendimiento de ese llamado es la que nos va a permitir ver cómo diferentes formas nos ayudarán no solamente a permanecer, sino a profundizar en esa coinonía. Por cierto, de esa misma palabra, koinonía, esa palabra griega, se desprende esta palabra del lenguaje común que es coito, que es una relación íntima entre un hombre y una mujer. La relación sexual de coito viene de esta palabra, koinonía, pero en este caso se utiliza para darnos a entender la profundidad de relación íntima que Dios quiere que tengamos con Él en el espíritu. No una relación de por encimita, no de oídas, sino que profundicemos, que profundicemos. Por eso incluso hay iglesias que así se llaman, de iglesia koinonía, pues es una palabra muy cristiana, porque aparece en la escritura, obviamente ya traducida en español, pero la palabra era koinonía y ahí está. Entonces, lo trascendental es que Dios quiere que tengamos una koinonía, una comunión íntima con Él y vamos a explorar algunas formas en las cuales podemos profundizar en esa comunión. Ahora, fíjense que aquí pudiéramos nosotros incluso preguntarnos lo siguiente. ¿Todos los cristianos tenemos el mismo nivel de coinonía, de comunión, de intimidad con Dios? No, no. ¿Todos los cristianos tenemos la misma unción, el mismo espíritu? Sí. Entonces, el nivel de coinonía, el nivel de comunión, ya no depende de Dios, porque es el mismo Dios que está en todos nosotros. Entonces, el nivel de coinonía depende de cada uno de nosotros. Incluso quiero comentar lo siguiente. En un matrimonio, lo ideal, lo ideal es que la pareja tuviera el mismo nivel de coinonía con Dios, pero en la práctica no es así. En la práctica no es así. A veces es el esposo o la esposa los que cuidan más las formas mediante las que tienen mayor comunión con Dios. Y esto es muy importante entenderlo porque, fíjense, es curioso advertir que muchas veces en los matrimonios, ya sea la mujer o el hombre, dicen que van a buscar de Dios hasta que su cónyuge lo haga. Y pues eso no es bíblico, porque al final del día, si el marido o la esposa descuidan su relación con Dios, pues allá ellos, el llamado a la coinonía es personal. Aunque en un matrimonio hay una regla o una ley que Dios ha establecido en el sentido de que una de las dos personas del matrimonio, de acuerdo a su coinonía, puede hacer que la otra persona
también se involucre con Dios, porque Dios te va a respaldar. Tú puedes meter en coinonía o en orden o enamorar a tu pareja de Dios en la medida que tú conectas con Dios primero, ¿sí? Y hay pasajes al respecto. Incluso se me viene un pasaje, se los parafraseo ahorita, donde dice que incluso si un marido inconverso con una mujer creyente y ese marido inconverso decide permanecer con la esposa siendo inconverso, dice el pasaje, le dice a la mujer, mujer, no se lo evites, porque no sabes tú si tú, por tu fe, no solamente lo salvas, sino también en esa fe que tú estás desarrollando como coinonía, ¿sí? Santificas a tus hijos. Vaya que en un matrimonio con que uno de los dos se ponga las pilas, va a provocar que la presencia de Dios cambie las circunstancias del hogar de forma completa. El problema es cuando ninguno de los dos, ahí sí ya está más complicado. Por eso la importancia de entender que independientemente de las adversidades, estamos llamados a una comunión íntima con Dios. Y vuelvo a usar el ejemplo de un matrimonio. Imagínense que una esposa esté centrada en que busca de Dios para que su matrimonio se fortalezca, pero no lo ve de forma inmediata, se puede desanimar. Pero si esa mujer entiende que en su coinonía con Dios, buscando de Dios, va a impactar a su marido y va finalmente a tener esa fortaleza matrimonial por respuesta de Dios, entonces no se desanima si ve que el marido no camina a la par. Y pasa lo mismo con los hijos. O sea, muchas veces puede ser que con el hijo no se vea la respuesta, pero Dios ha prometido que su presencia por medio de la mamá va a transformar el entorno. Pero vaya que la persona tendrá que ser esforzada y tendrá que tener esa constancia por encima del desánimo y por encima del dolor para poder buscar esa coinonía a la que está llamada y que va a dar en algún momento resultados porque va a tener efecto, pues es Dios quien ha prometido ser fiel. Por eso ya ven cómo empezaba el pasaje pasado, que Dios es fiel, fiel es Dios. No se te pierde eso de la mente. Luego, entonces, vamos a explorar rápidamente diferentes formas para fortalecer nuestra relación, para fortalecer la coinonía con Dios. Y una de ellas es mediante un devocional. ¿Sí saben qué es un devocional? Un devocional, ¿qué les suena? Devoción, devoción, devocional, ¿qué les suena? Devoción, devocional. Ahí les va. Salmos 145 del 5 al 7. Salmos 145 del 5 al 7. Y este pasaje nos va a dejar de una forma muy clara entender lo que es un devocional, porque de hecho el salmista lo está haciendo. Fíjense lo que dice el salmista. Dice, meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor y en tus maravillosos milagros. Tus obras imponentes estarán en boca de todos. Proclamaré tu grandeza. Todos contarán la historia de tu maravillosa bondad. Cantarán de alegría acerca de tu justicia. ¡Wow! ¿No? Qué meditación tan hermosa. Entonces, un devocional es un tiempo que tú te das de forma especial para conectar y fortalecer
tu comunión con Dios. Es un tiempo especial que tú te das, que tú buscas, que tú provocas, que tú promueves y que dedicas para conectar de forma, pues sí, excepcional con lo que Dios ha hecho por ti, lo que tú percibes de Dios, lo que tú has entendido para expresarle algo hermoso de tus labios. Entonces, hace poco les comentaba que estoy teniendo un plan de lectura que me está gustando mucho, 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 porque los planes de lectura anteriores que he realizado por medio del celular, pues te va diciendo día a día todos los pasajes que tienes que leer, ¿no? Y ahí estás leyéndolos, diario, 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 diario. Pero este plan de lectura te pone a leer un día, te pone a leer 2 días, te pone a leer 3 días, y al cuarto día no te pide que leas más que un pequeño salmo, pero bien chiquitito, y te dice, haz un devocional. Hoy no leas, hoy haz un devocional. Medita, piensa, enciérrate, date un tiempecito para reflexionar, para decirle algo hermoso al Señor, para conectar con algo sublime, con algo desde el espíritu, de lo que has aprendido, de lo que has visto, de lo que has oído. Y eso es hermoso porque sí, a ver, paras la lectura y te da un versículo muy específico. Y por ejemplo, uno de los últimos que leí esta semana decía que, palabras más, palabras menos, porque ya es parte de mi devocional, decía que los que confiamos en el Señor no seremos avergonzados. Y dices, ¿por qué Dios me dice eso en la palabra? ¿Qué? Y ya empiezas a meditar, pues sí, o sea, realmente cuando fracasan tus planes, es como si fueras avergonzado, ¿no? El devocional es algo bien interesante, porque fíjense, eh, puede tomar en parte lo que escuchaste en el mensaje de la pasada reunión congregacional. Puede tomar un cachito de lo que estás viviendo en ese día, incluso si es una cosa adversa o complicada. Puede incluir incluso parte de la, Algo de trae la- en el hocico, Pugdelio. del anhelo que hay en tu corazón, ¿no? Es decir, Estaba masticando como algo. que es el momento en el que mezclas o pones todo en la mesa. Tu preocupación, eh, tu anhelo, esa frustración que te ha estado ahí lacerando. Ah, pero también la palabra, o sea, no puede haber un devocional sin la palabra, sin esa fracción de las escrituras, pero también incluiría, podría ser ese milagro que Dios te hizo. Y entonces lo pones en la mesa tú solo y empiezas a reflexionar. Incluso puedes reflexionar en lo que hiciste mal, ¿no? Pero vaya que es un momento en el que se pone en juego lo que eres, lo que estás viviendo, lo que anhelas, tu dolor, pero también tu gozo y tu confianza en el Señor. Y empiezas a meditar. Por eso, fíjate, nuevamente lo voy a leer. Cierra tus ojos para que oigas esta meditación del salmista. Imagínate lo que estaba pasando en su corazón en ese momento para decir, meditaré en la gloria y majestad de tu esplendor y en tus maravillosos milagros. Tus obras imponentes estarán en boca de todos. Proclamaré tu grandeza. Todos contarán la historia de tu maravillosa bondad, cantarán de alegría acerca
de tu justicia. Y si tú conectas, puede ser que el salmista estaba pasando un momento de dificultad, pero él confiaba en el Señor, él sabía que Dios estaba por encima de la problemática, él sabía que Dios iba a actuar, por eso dice, tus obras imponentes estarán en boca de todos, pero luego dice, proclamaré tu grandeza, o sea, pues yo confío que todos se enterarán, pero al menos yo no callaré. Y luego dicen, todos contarán la historia de tu maravillosa bondad. Cantarán de alegría, o sea, él ya está metido en un ánimo, pues muy alineado al corazón de Dios, porque al final del día el devocional te lleva a considerar la grandeza, la bondad, la fidelidad de Dios, de tu Padre amoroso, y cuando tú estás en ese devocional, pues van a brotar palabras muy hermosas de tu espíritu, y decir, Señor, pues no importa, yo confío en ti, yo espero en ti, yo entrego mi vida, me rindo a ti. Y eso es algo que debemos de estar haciendo de forma continua, que incluso pudiera ser diario, porque, pues, ahorita vamos a ver otras formas, pero hay varias formas de comunión con Dios que dependen de días y condiciones. Por ejemplo, ir a la congregación al servicio dominical, pues es hermoso, pero es el domingo y es en una hora específica, pero el devocional, pues no está limitado a condiciones ni días. Y tú lo puedes hacer antes de dormir, en la mañana, cuando estés lavando los trastes, cuando vayas en camino, etcétera, etcétera. Es un devocional. Entonces, por eso hay personas que incluso dicen, ay, eso que oí el domingo lo voy a llevar a mi devocional y voy a reflexionar sobre ello en ese momento especial. Y si tú te apartas de ese momento, Dios va a usar también ese momento que tú dispusiste para hablarte al corazón de una forma muy, muy especial. Entonces ahora vas a entender que quien hace eso, pues puede ser que tenga mayor intimidad o mayor revelación del amor de Dios y su grandeza que alguien que no agarra su Biblia sino hasta el próximo domingo, ¿verdad? Y eso sí la agarra. Bueno, entonces el devocional ya escuchamos, incluye la reflexión, incluye la oración, incluye oír la voz de Dios, que no seamos muy místicos. Oír la voz tiene que ver con leer su propia palabra, para empezar, ¿no? Y abrirle, evidentemente, derramarle nuestro corazón. Evidentemente, y lo que les decía, otras formas mediante las cuales también nosotros vamos a fortalecer la coinonía, la comunión, tiene que ver con estas reuniones en grupos, ¿no? Llámese grupo cuando ya es conyugal, cuando ya es familiar, cuando ya es congregacional. Eh, Congregacional, pues todos los eventos que tenemos dentro de la iglesia, ¿no? El servicio dominical, pero bueno, ustedes también saben que hay otro tipo de eventos, que si hay de mañana de oración, tal vez de alabanza. Si tú revisas, incluso hay que la salida de verano, que Acapulco, que no, qué sé yo. Todas esas cosas que tienen que ver con reuniones grupales también son elementos que abonan a nuestra comunión con Dios, ¿sí? Y por eso el Salmo 22:22 dice que anunciaré tu nombre a mis hermanos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Por eso es muy importante lo que se hace como familia de Dios, el servicio congregacional, pero también, pues, hay unos planes ahora dentro de esta iglesia, se mueven estos casas de estudio, algo así se llaman, que anteriormente eran las
los plan casas. Y voy a ser claro, he conocido gente que incluso fuera de la comunión congregacional no asiste a otras cosas porque no les gusta. Hay ciertas cosas que no gustan, pero yo he advertido que cuando esas cosas no te gustan y toman el lugar principal, es decir, si me gusta voy, pero si no me gusta no voy, entonces ya se perdió la visión de la coinonía. Porque incluso Dios puede hablarte y puedes tener comunión con Dios en medio de reuniones que a tu carne no te gusten. Esa es la realidad. O que te cuesten trabajo asistir. Eh, Tenemos que buscar ciertamente participar de eventos o programas o actividades donde participe la familia de Dios, en menor o mayor medida, y participar de las actividades que se desarrollen. Evidentemente, cómo determinamos si una reunión es cristiana. Bueno, pues si se lee la Biblia, si se hace oración, si hay alabanza, si hay esa hermandad a la que estamos llamados como iglesia, ¿verdad? Y también si tú estás centrado en lo que hablábamos al principio, de que estamos llamados a una comunión con nuestro Señor Jesucristo. Créeme que donde abre una Biblia, donde se da oración, donde hay exhorto, donde hay, se invoca el nombre del Señor Jesucristo, eso va a abonar a que tengas comunión con Dios, definitivamente. Y por eso luego podemos ver a gente muy metida en Dios, porque asiste, porque va, porque está buscando de diferentes formas de cómo empaparse cada día más. Lamentablemente también tendría que decirles que hay personas que de repente buscan mucho y luego buscan poco y andan ahí como inestables, ¿verdad? Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque hay que entender que la comunión a la que estamos llamados para con nuestro Señor Jesucristo, al igual que la unción en nosotros, es permanente y es para siempre. Sí, es para siempre. Esto no es una carrera, esta no es una carrera de velocidad, sino es una carrera de constancia, de perseverancia, ¿sí? Que dure. Por eso, insisto, hay hermanos que de repente eh, están muy metidos, buscando mucho y de repente ya no están. Desaparecieron como estrella fugaz y debemos de buscar no ser así, sino tener una constancia en lo que hacemos, en lo que buscamos, en lo que participamos e incluso ustedes van a tener, y esto sí es, van a tener en este sentido, en este orden de ideas, y el Espíritu Santo se los va a confirmar porque estén ustedes, que tienen que servir, que el crecimiento natural de la vida en Cristo es el servicio. Es el servicio, es la capacitación, es la preparación para entonces después servir. Y este mismo pasaje, fíjense, Salmos 22, no sé si lo estás observando, dice, yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. O sea, ahora yo soy el que participa, ahora yo soy el que me conecto de forma activa para dar, para ofrecer. Y cuando estamos apenas en proceso de capacitación o estamos recibiendo, esto parecería ser muy lejano o algo difícil. Y puede serlo, pero está en manos del Señor y Él es el que va a ir promoviendo que finalmente esto se cumpla, que uno anuncie, que uno alabe al Señor con gran júbilo dentro y en medio de la congregación. Y bueno, pero me regreso un poquito, eh,
a lo que veníamos viendo anteriormente para señalar que la meditación y la oración personal, lo que yo voy a hacer de forma personal, no puede ser sustituido de ninguna otra forma. Eso sí, eso sí, lo que yo voy a hacer como meditación y oración personal no se puede sustituir por ninguna otra forma. Y lo digo porque esto es trascendente. Si bien podemos encontrar comunión en la congregación, en la reunión grupal, entendemos que toma mayor trascendencia lo que yo hago en lo personal, lo que yo hago en lo personal. Y tiene sentido porque la comunión es de dos personas. En este caso está bien, o sea, lo que haces con tu marido, lo que es como familia, lo que es como iglesia, es muy bueno, pero nada de eso va a sustituir lo que tú a nivel personal verdaderamente estés buscando de frente al Señor. El Señor Jesucristo andaba en la tierra y entraba a reuniones grupales, pero había una mujer que le lavaba sus cabellos, los pies con sus cabellos. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Era esa mujer, no era el grupo entero, era esa mujer que tenía pues esa perspicacia, esa inteligencia, ese atrevimiento, esa voluntad para arrodillarse de frente al Señor y enjuagarle sus pies con sus cabellos, ¿no? Y derramar sobre ella sobre él su corazón. Entonces, fíjense, pues Jesús estaba en la congregación, en el grupo de personas, pero era la mujer la que de forma específica le arrebataba al Señor Jesucristo, pues un suspiro, por decirlo así, ¿no? No todos. Incluso hay un exhorto ahí en la Biblia, voy a parafrasearlo, donde dice, ustedes ni un vaso de agua me ofrecieron y esta mujer desde que llegué está ahí duro y duro, ¿no? Pues así es en la vida real, así es en la vida. O sea, y esto es un secreto que se revela de frente a nosotros para decirnos que muchas veces nosotros somos los que nos limitamos o que estamos esperando que otros den el primer paso. Pero nosotros podemos ser tan atrevidos como lo intentemos y lo hacemos y lo hagamos de frente al Señor. Y ahí habrá una, una cosa especial en nuestra comunión con Dios. Esa es la verdad. O sea, aquí no hay nada de que es que Dios sí bendice a otros o otros es más no sé, más beneficiado, mayor favorecido de parte del Señor. No, eso lo busca cada uno de nosotros. En la medida en que uno se atreve, se avienta, se quita el temor y vaya, se atreve a buscar al Señor de una forma más íntima. Salmos 63:1 dice, Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Fíjate una cosa, este pasaje esconde un secreto que se revela de frente a nosotros para buscar con mayor desesperación al Señor. ¿Y qué te parece si tú le pides al Señor sed y hambre de Él? ¿Qué tal si tú le dices, Señor, yo quiero tener sed y hambre de ti, pero esa sed desesperante y esa hambre
desesperante de ti. Que mi alma no se conforme a lo que he conocido de ti, que mi alma no esté quieta de frente a lo que ya sé de ti o a lo que he avanzado contigo. ¿Y qué tal si Dios te responde? Porque se lo estás diciendo en serio. Y entonces sentí hay una sed y un hambre del Señor que te lleva a buscarlo de madrugada. Aquí está este pasaje que dice de buscarte de madrugada. Fíjate nada más, tiene dos formas de entenderlo. De madrugada de forma literal, ¿no? De forma literal, muy tempranas horas del día, pero también de forma espiritual en cuanto a que yo te voy a buscar de una forma que otros no lo hacen porque otros están espiritualmente dormidos. Pero yo no, yo sí te voy a buscar con una chispa mayor porque yo tengo hambre y tengo sed de ti. Y el Señor te va a responder, créemelo, y vas a ver su gloria, porque el que busca al Señor, pues lo va a encontrar. Dice el Señor que le busques y que Él está cerca y puede ser hallado. Y hay una cosa con la que vendríamos ya a cerrar toda esta búsqueda, esta comunión, esta oración que ponemos delante de Él, que tiene que ver con el acuerdo con Dios. Finalmente, en esta comunión, también que cometemos un error muy continuo. Dios es Dios y yo soy hombre, Él es Padre y yo soy hijo, Él es el creador y yo soy criatura, Él es eterno y nosotros un día de estos moriremos. Entonces, también esto parece obvio, pero no lo es tanto. Y en la práctica, a veces queremos que Dios esté de acuerdo conmigo. E incluso en la consejería, y hay hermanos que a veces están buscando encontrar que Dios esté de acuerdo con mi idea, con mi forma de pensar, con mi anhelo. Y no, la comunión con Dios se sella y se fortalece en la medida en que hacemos un acuerdo con Dios. Es decir, que yo estoy de acuerdo con Él, que yo estoy de acuerdo con lo que Él dice, que yo estoy de acuerdo con lo que Él enseña, con lo que Él ha establecido, con su plan, con su proyecto. De hecho, tiene que ser dentro del hambre y la sed que tenemos para con Dios, debemos de meter este otro ingrediente que al final del día mi anhelo, mi deseo, mi voluntad se tiene que sujetar a Él para que se fortalezca la relación. Porque puedo estar haciendo todo lo que dije anteriormente, pero si al final del día mi voluntad no se ajusta, no se acopla a Él, entonces la coinonía no se da. No se da porque es como si yo quisiera llevarme a Dios por otro rumbo y pues ya Dios no cambia. Él ha establecido una forma que es la conveniente para mi vida y por eso Salmos 48 dice, fíjense nada más lo que dice Salmos 48. Por si se están dando cuenta, los salmos son muy adecuados para poder realizar o desarrollar esta coinonía, para realizar esta meditación, para realizar este acuerdo. Fíjate lo que dice el Salmo 48, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Esto es muy fácil si lo entendemos de la siguiente forma. Eh, Hay cosas que yo le pido a mi hijo o a mi hija que son para su propio bien, pero no le gusta y no lo quieren. Podría dar muchos ejemplos. Vamos a poner uno muy básico, que vayan a la escuela. Si yo le pregunto a mi hija, bueno, últimamente ya no, pero en algún momento ella no quería ir a la escuela, o sea, pero yo sé que es para su bien.
pero ella no quiere ir, vamos a ponerlo así, ella no quiere ir, le resulta tedioso, le resulta aburrido. Imagínate que ella buscara que yo me amolde a ella y que yo dijera, ah, está bien, pues no vayas, quédate aquí a ver la tele, no hagas nada, ¿no? Pues eso sería incorrecto, porque yo sé que el que no vaya a la escuela le va a terminar pasando factura, ¿no? Entonces, lo correcto es que ella, siendo mi hija, diga, sí, papá, aunque no me gusta o aunque no me convence plenamente, confío en que tu orden, tu visión, tu precepto de que yo vaya a la escuela, pues debe ser algo bueno, ¿no? Y que pudiera decir, bueno, el hacer tu voluntad, papá, pues me agrada, ¿no? Y que ella estuviera confiada en que yo la estoy encaminando por algo bueno hacia su persona. Pues lo mismo es con Dios. Dios establece muchas cosas para nuestro propio bien y a veces por lo que tú quieras y mandes, nosotros no estamos de acuerdo y estamos como buscando que Él se acople a nosotros y pues así no funcionan las cosas porque Él no va a ceder, Él no va a cambiar. Él no es hombre para que mienta, ¿verdad? Y Él ha establecido que su palabra es lo que conviene a nuestras vidas y nosotros debemos de buscar a través de la oración, la meditación, el devocional, la participación en grupos y lo que ya hemos hablado, buscar, si es necesario, someter a nuestro alma para decirle, alma mía, alaba al Señor, no te olvides de ninguno de sus beneficios, sujétate, te conviene. Él es fiel, ya vieron lo que decíamos hace rato, Él es fiel, Dios es fiel y su palabra es fiel y eso no va a cambiar. Y cuando yo ya estoy de frente a esa verdad, yo puedo hacer una petición sobre temas concretos. Apúntenle ahí, petición sobre temas concretos. Cuando ya estamos nosotros en ese punto y estamos teniendo una meditación, cuando estamos teniendo una oración continua de frente al Señor, eh, cuando nosotros hemos dispuesto a hacer su voluntad y a someternos a Él, a sujetarnos a lo que Él indique porque Él es perfecto y Él conoce lo que me conviene, entonces ahora sí puedo yo con confianza presentarle temas concretos de mi vida. Y a temas concretos de mi vida pueden ser tan concretos y tan directos como, señores, que no me alcanza el dinero que yo tengo, ayúdame en eso, o ayúdame en esta otra cosa, ¿no? En esta situación de mi carácter, ayúdame con mi hijo, ayúdame con este tema de la casa, ya no quiero tener esta deuda, ayúdame con el vehículo que ya está falla y falla, o sea, sí se puede llegar a eso, sí podemos llegar a eso. O sea, Dios nos manifiesta por medio de las escrituras que Él nos ama de tal forma que tiene cuidado de cada detalle de nuestras vidas. Pero no sé si lo estás advirtiendo. Sí podemos llegar a estos temas de forma concreto, pero sin olvidar lo otro. ¿Qué es lo otro? Pues la devoción, el devocional, el buscar de Dios, meditar de su palabra, congregarnos, orar, buscar, porque si no, nos corremos el riesgo de desarrollar un cristianismo falso, como si nosotros fuéramos hijos de una máquina expendedora de esas de dulces o refrescos, ¿no? O sea, como si nada más se trata de llegar y pedir, echar la moneda y apretar el botón y ya me da lo que quiero. O sea, no, así no. Dios sabe lo que necesitamos, Dios sabe lo que anhelamos. Yo les podría hacer aquí una lista enorme de mis anhelos, mis deseos, pero luego me amarro porque yo digo, no, así no voy a presentarme delante del Señor. Yo me voy a presentar de la forma correcta, por respeto a mi Padre Celestial,
que finalmente Él ya sabe todo lo que yo necesito, ¿verdad? Y vuelvo al punto, parece obvio, pero hay personas, o podemos caer en momentos donde parece que nos estamos acercando a la máquina expendedora de chicharroncitos y dulces. Sí las han visto, ¿no? De esas que los vending, que les pones una moneda así. O sea, yo voy y le pongo una moneda y ya le apachurro que quiero y dame. Entonces, dame, yo quiero. Sí se vale, sí se vale, o sea, sí se vale que yo le pida al Señor cosas concretas en medio de una coinonía, ¿no? En medio de una coinonía sí se vale. Hace rato mi hija me dice, papá, cómprame un suero. Sí, hija. Pero si nada más me viera para pedirme suero, pues ya me hubiera sacado de onda, ¿no? Pero es amorosa, caminamos, salimos, paseamos, platicamos, comemos juntos. ¿Quiere un suero? Ah, cómprate, te lo compro. Y con Dios es algo así. Por eso quiere que tengamos una comunión. Hermanos, en la comunión, en la coinonía, está la respuesta a todo lo que necesitamos. Así se los podría decir. Salmos, nuevamente los Salmos 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. A ver, mis hermanos, al final del día tenemos necesidades, también preocupaciones, tenemos anhelos, también frustraciones, ¿cierto o no? Y si somos honestos, si somos sinceros, queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida diaria. Esa es la realidad. Queremos ver cambios en nuestra familia, queremos ver cómo florecen nuestros hijos, cómo florece nuestro matrimonio, queremos vivir con un corazón en paz, queremos que nuestro carácter cambie, sea apacible, queremos tener confianza de frente a las dudas del futuro. Y Dios lo sabe, pues Él nos creó y está en nosotros su espíritu, la unción permanece en nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos conciencia de eso, debemos de echar mano de todas las formas que tenga disponible para poder fortalecer la comunión y que nuestro corazón sea enseñable. Por eso dice ahí, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Que sea enseñable por encima de mis necesidades, anhelos, frustraciones, deseos y lo que hemos mencionado, que mi corazón sea enseñable para que el espíritu que esté en mí, dice que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Si mi corazón es enseñable, entonces permito que el Espíritu Santo se enseñoree y me vaya llevando hacia adelante, no hacia atrás, de forma firme. Y ahí están las respuestas que yo necesito para todo lo que anhelo, para todo lo que deseo y para todo lo que también puedo estar poniendo a los pies del Señor. Amén. Pues los beneficios de todo esto, Jeremías 16:19 dice, Dios mío, tú me das nuevas fuerzas cuando me encuentro en peligro, tú eres mi refugio. Las diferentes formas de oración, las diferentes formas en las cuales yo me relaciono con Dios, ya sea que ore y me relacione con Él en la meditación personal, conyugal, familiar, congregacional, etcétera, etcétera. Si yo estoy de continuo acercándome a Él y teniendo esa comunión, pues entonces
la promesa de Dios es fuerzas nuevas cuando nos encontremos en peligros, reconociendo y entendiendo que Él es nuestro refugio. Y a ver quién te va a sacar de ahí, ¿va? Fuerte y refugiado, ¿no? Pues ya estamos del otro lado, ¿verdad? Fuerte y refugiado, pues ya estás del otro lado. Pero debemos permanecer ahí, fortalecido y refugiado, de frente a todas las problemáticas que pudiera estar viviendo y de frente a todas las oportunidades que Dios nos va a ir abriendo hacia adelante hasta que Él así lo determine, hermanos. Amén.